Sometida por la fuerza a un jefe apache, una mujer embarazada enfrentó el desprecio de su gente y el silencio de un extraño. Llevaba en su vientre un hijo y en su alma el peso del rechazo. Pero en la sabiduría silenciosa de aquel guerrero, encontró un aliado inesperado, y en su unión, un arma más poderosa que la violencia. La ley para construir puentes de esperanza antes de continuar. Que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo cuéntanos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? Bajo la bóveda de una vieja iglesia de adobe, una novia con un vestido raído, un novio con atuendo tribal y una boda sin amor, solo hostilidad. El sol de la tarde caía como plomo fundido sobre Tres Cruces, un pueblo fronterizo que parecía hecho del mismo polvo rojizo que lo rodeaba. El aire, denso y vibrante por el calor, olía a tierra seca, a sudor y al rencor concentrado de casi un centenar de personas. Se habían reunido dentro y fuera de la modesta iglesia, no para celebrar una unión, sino para ser testigos de una sentencia. Corría el año de 1875, una época en la que la paz era una mercancía frágil, comprada a menudo con el sacrificio de los inocentes. Valentina sentía el peso de cada mirada sobre sus hombros caídos. El vestido, que había sido de su madre, ahora le quedaba grande en algunos sitios y demasiado justo en el vientre. Un mapa de su vergüenza que todos los presentes podían leer con claridad. Su embarazo, fruto de un amor prometido y luego traicionado, era la causa de todo. Cuando la tensión con la tribu de Chato amenazó con estallar en una guerra abierta, la solución del alcalde fue tan pragmática como brutal: usar a la mujer caída como ofrenda de paz. Valentina, deshonrada y sola, se convirtió en el peón de un juego de hombres, un tratado de paz con latido propio, su vida a cambio de la seguridad del pueblo que ahora la repudiaba. De pie ante el altar, a su lado, Chato era una presencia imponente y silenciosa. Alto y de hombros anchos, su cuerpo era el de un hombre acostumbrado a los rigores del desierto. Llevaba el pelo oscuro y largo, sujeto por una cinta de cuero, y su rostro, de pómulos altos y mandíbula firme, era una máscara impenetrable. Para la gente del pueblo, él encarnaba al salvaje, al enemigo ancestral cuyas incursiones temían en las noches sin luna. Para Valentina, era el abismo, un extraño insondable que en pocos minutos se convertiría en su esposo y en el dueño de su destino. El padre Miguel, con la frente perlada de sudor, se apresuraba en la lectura de los textos sagrados. Sus manos temblaban al sostener el libro, y su voz, normalmente firme, flaqueaba al pronunciar las palabras en un latín que sonaba hueco y fuera de lugar. Valentina no escuchaba. Su mente era un torbellino de imágenes. El rostro sonriente del hombre que le había prometido todo antes de desaparecer, la mirada decepcionada de su padre antes de morir, la soledad de las noches pasadas llorando en silencio. Pero por debajo de la desesperación, una nueva sensación, dura como el diamante, se estaba formando. Era el instinto primario de una madre. Protegería a su hijo, no importaba el coste. Sobreviviría. Llegó el momento de unir sus manos. Valentina levantó la suya, pálida y temblorosa. Chato la tomó. La sorpresa del contacto casi la hizo jadear. La mano de él era grande y fuerte, la piel curtida y cubierta de callosidades que hablaban de una vida de lucha y trabajo. Pero no era una mano cruel. Irradiaba un calor firme y seco que, en lugar de asustarla, la ancló a la realidad. Fue un contacto de apenas un instante, pero en ese breve momento, sintió por primera vez la tangible realidad de su nueva vida. No hubo votos ni consentimientos verbales. El pesado silencio de la iglesia selló el pacto. La ceremonia, si es que podía llamarse así, concluyó. Al salir al exterior, la luz del sol la golpeó con la fuerza de un golpe físico. La multitud, que había estado esperando en la plaza, se apartó para abrirles un pasillo de desprecio. Nadie dijo una palabra, pero sus ojos lo decían todo. Traidora, perdida, impura. Un hombre, un ranchero al que conocía desde niña, escupió en el polvo cerca de sus pies. El gesto fue tan violento como una bofetada. Valentina se detuvo, el aire escapando de sus pulmones, pero Chato, que caminaba ligeramente por delante, se detuvo también, su cuerpo bloqueando la vista de la multitud. No se giró, no dijo nada, pero su simple quietud fue un escudo. Fue entonces
En ese preciso instante, cuando la mano de Valentina voló hacia su vientre, un gesto posesivo y feroz. El miedo seguía allí, pero ahora estaba recubierto por una capa de acero. Que la juzgaran, que la odiaran, ya no importaba. Su lealtad ya no pertenecía a esa gente. Pertenecía a la vida que crecía en su interior, una vida que defendería contra el mundo entero si fuera necesario. El alcalde, con una expresión de alivio mal disimulado, se les acercó y le entregó a Chato el certificado de matrimonio. El papel, un trozo de civilización en medio de la barbarie, pasó de una mano a otra, finalizando la transacción. Chato lo tomó sin mirarlo y lo guardó en una bolsa de cuero. Luego, con un casi imperceptible gesto de la cabeza, le indicó a Valentina que era hora de irse. Ella lanzó una última mirada sobre su hombro. Vio la puerta de la iglesia cerrándose, las caras de sus antiguos vecinos volviéndose, dándole la espalda. Su vida en Tres Cruces había terminado. Enderezó la espalda, levantó la barbilla y siguió a su esposo. Cada paso que daba la alejaba de su pasado y la adentraba en un futuro tan vasto y aterrador como el desierto que se extendía ante ellos. Mientras la silueta del pueblo se disolvía en el calor tembloroso del horizonte, Valentina observó la espalda del hombre que guiaba su camino, y el pensamiento que había estado acechando en el fondo de su mente tomó forma con una claridad brutal. Acabo de casarme con el enemigo para salvar a mi hijo. ¿Es esto la liberación o el comienzo de una pesadilla? En el campamento Apache, las miradas eran igual de afiladas que cuchillos, pero de una manera distinta. Aquí, ella no era una traidora, sino una criatura de otro mundo. El viaje desde Tres Cruces había sido una prueba silenciosa. Durante horas, solo el sonido de sus propios pasos sobre la tierra seca y el silbido del viento entre los cañones había roto el silencio. Chato caminaba con una resistencia que parecía inagotable, mientras que Valentina sentía que cada músculo de su cuerpo gritaba de agotamiento. El peso de su hijo y el de su destino parecían hacerse más pesados con cada milla. Llegaron al atardecer, cuando el sol poniente teñía de sangre y oro las cimas de las montañas. La ranchería estaba enclavada en un valle protegido, una colección de wickiups, las viviendas con forma de cúpula hechas de ramas y pieles, dispuestas en un semicírculo. El aire olía a humo de leña, a pino y a la promesa de comida. Se oía el ladrido de un perro y el murmullo de conversaciones, pero todo cesó en el instante en que entraron en el claro. Como si una ola invisible se hubiera extendido por el campamento, el sonido se extinguió, reemplazado por un silencio tenso y expectante. Si las miradas en el pueblo habían sido de odio ardiente, estas eran de un frío glacial. Eran miradas evaluadoras, llenas de una desconfianza tan antigua como las propias montañas. Mujeres que trabajaban las pieles detuvieron sus manos. Hombres que afilaban sus armas levantaron la vista. Nadie les sonrió. Nadie hizo un gesto de bienvenida. Para ellos, ella era el símbolo viviente de un pacto humillante. Una mujer blanca, cuya presencia contaminaba su hogar. Mientras Chato la guiaba a través del campamento, una mujer anciana, con el rostro surcado por un millar de arrugas, se interpuso brevemente en su camino. Le espetó a Chato una serie de palabras guturales y cortantes en lengua apache. Valentina no entendió el significado, pero el veneno en el tono era universal. La anciana la miró de arriba abajo, y en sus ojos oscuros y brillantes, Valentina vio un desprecio tan profundo que la hizo sentir como un insecto. Su nuevo hogar era un wickiup pequeño, situado en el borde exterior del campamento, un claro signo de su estatus de parias. El interior era oscuro y olía a tierra y a humo. No había más que unas cuantas pieles en el suelo y un círculo de piedras para el fuego en el centro. Chato dejó un odre de agua y un trozo de carne seca sobre una piel, un gesto puramente funcional, desprovisto de cualquier calidez. Luego, se dirigió a ella por primera vez, su voz grave y su español torpe pero comprensible. «Aquí estás a salvo», dijo. «No te alejes», fueron las únicas palabras que le dirigió antes de salir, dejándola sola con el remolino de sus pensamientos y la creciente oscuridad. Más tarde, mientras el cielo se teñía de un azul profundo y las primeras estrellas comenzaban a parpadear, 3 guerreros se acercaron al wickiup. No entraron, pero llamaron a Chato. Valentina, desde el interior, podía oír el murmullo tenso de sus voces. Aunque no entendía el idioma,
El tono era de confrontación. Uno de los hombres gesticuló violentamente en su dirección. El miedo, un compañero constante, le aconsejó que se quedara quieta, que se hiciera invisible. Pero la misma fuerza que la había hecho enfrentarse a la multitud en Tres Cruces se agitó de nuevo dentro de ella. Estaba cansada de esconderse. Con una calma que no sentía, alisó su vestido, respiró hondo y salió de la vivienda. Se detuvo a una distancia respetuosa, a la espalda de Chato, con las manos entrelazadas frente a ella. No inclinó la cabeza, sino que la mantuvo erguida, mirando no a los guerreros, sino al horizonte. No era un acto de desafío, sino de presencia. Era una declaración silenciosa. Ya no era solo ella, ahora era la esposa de este hombre. Su suerte estaba ligada a la de él, para bien o para mal, y no se acobardaría en las sombras. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. El efecto fue inmediato. Los guerreros, sorprendidos por su inesperada aparición, interrumpieron su acalorado discurso. Se quedaron mirándola, desconcertados por aquella mujer blanca que no mostraba el miedo que esperaban ver. Su tranquila audacia los desarmó. Tras un momento de incómodo silencio, intercambiaron unas últimas palabras con Chato, en un tono mucho más bajo, y se marcharon. Cuando los guerreros se fueron, Chato se giró hacia ella. Por primera vez, sus ojos no la atravesaron, sino que la vieron, con un destello de algo indescifrable en sus profundidades, antes de que él apartara la vista. El odio de Tres Cruces se negó a permanecer dentro de sus fronteras. Los siguió hasta su hogar, trayendo consigo garrotes y sogas. Habían pasado varios días desde la llegada de Valentina al campamento, días largos y silenciosos, en los que había establecido una frágil rutina. Observaba a las mujeres apaches, aprendiendo en silencio sus ritmos, cómo molían el maíz, cómo curtían las pieles, cómo se movían con una gracia eficiente y silenciosa. Nadie le hablaba, pero las miradas hostiles habían disminuido, reemplazadas por una indiferencia vigilante. Incluso había intercambiado una tímida sonrisa con un niño pequeño que la observaba con curiosidad desde la distancia. Por las noches, compartía el wickiup con Chato en un silencio casi absoluto. Dormían en pieles separadas, en extremos opuestos de la pequeña vivienda, un abismo de cultura y desconfianza entre ellos. Aquel día, el calor del mediodía era sofocante. Valentina había bajado al arroyo que bordeaba el campamento, buscando un poco de frescor y un lugar tranquilo para lavar la única muda de ropa que tenía. El sonido del agua corriendo sobre las piedras era tranquilizador, un bálsamo para sus nervios siempre tensos. Fue ese murmullo pacífico el que fue destrozado primero por el sonido lejano de gritos furiosos en español. Su corazón dio un vuelco. Se puso de pie de un salto, secándose las manos en su vestido. Al principio, pensó que lo había imaginado, pero los gritos se hicieron más fuertes, acompañados por el pesado galope de caballos. Un terror helado la recorrió. Eran voces del pueblo. Habían venido por ellos. Corrió hacia el borde del campamento justo a tiempo para verlos llegar. Eran 6 hombres, liderados por un ranchero corpulento llamado Hernán, el mismo que había escupido a sus pies el día de la boda. Sus rostros estaban rojos por el sol y el mezcal barato, y sus ojos brillaban con una furia irracional. No llevaban pistolas, sino armas más primitivas y personales, garrotes de madera de mezquite y sogas gruesas y enrolladas. En un instante, el campamento apache reaccionó. Como sombras silenciosas, los guerreros surgieron de sus viviendas, con cuchillos en mano y una calma mortal en sus rostros. El aire, antes pesado por el calor, ahora vibraba con la promesa de una violencia inminente. Chato apareció, saliendo de su wickiup sin prisa, pero cada uno de sus movimientos era tenso y deliberado. Se posicionó entre los invasores y el resto del campamento, un guardián solitario frente a una jauría. «Sal, salvaje», gritó Hernán, desmontando de su caballo. «Has embrujado a una de nuestras mujeres, pero no te saldrás con la tuya. Venimos a darte una lección que ni tus demonios olvidarán». El ranchero levantó su garrote, un trozo de madera nudosa y pesada que podía aplastar un cráneo con facilidad. Los otros hombres se desplegaron a su alrededor,
con sonrisas crueles en sus rostros. Chato no respondió con palabras. Se limitó a inclinar ligeramente la cabeza, sus ojos oscuros fijos en Hernán, calculando, esperando. Valentina observó la escena desde la protección de unos árboles, con el corazón martilleando contra sus costillas. Vio el garrote levantarse, vio la intención asesina en los ojos de Hernán, y en ese instante, el miedo que la había paralizado se hizo añicos, reemplazado por un instinto tan poderoso que ahogó cualquier pensamiento racional. No, el grito salió de su garganta, crudo y desesperado. Antes de que nadie pudiera procesar lo que estaba sucediendo, ella ya estaba corriendo. No huyó del peligro, corrió directamente hacia él. Con una velocidad que no sabía que poseía, se plantó justo delante de Chato, interponiéndose entre su cuerpo y el garrote levantado. Se convirtió en un escudo humano. Un jadeo colectivo recorrió a los presentes. Los hombres de Tres Cruces se detuvieron en seco, sus rostros una mezcla de incredulidad y confusión. Los guerreros apaches, que habían estado a punto de lanzarse al ataque, se quedaron congelados. Incluso Chato pareció sorprendido. Sus ojos se abrieron ligeramente por la sorpresa. Valentina se enfrentó a ellos, temblando, pero con la espalda recta. Abrió los brazos, un gesto que acentuaba la curva de su vientre, el centro innegable de la confrontación. Su voz, aunque temblorosa, resonó con una fuerza inesperada en el silencio repentino. «Para hacerle daño, tendrán que pasar sobre mí y sobre mi hijo», dijo, su mirada pasando de un rostro a otro. «¿Es este el honor de los hombres de Tres Cruces?». Sus palabras cayeron como piedras en un estanque. Habían venido a linchar a un salvaje, a reafirmar su poder y su supuesta superioridad. Pero ahora se enfrentaban a un dilema que su código moral retorcido no podía resolver fácilmente. Atacar a un guerrero apache era una cosa. Agredir a una mujer blanca embarazada era otra muy distinta. La valentía de ella los obligó a verse a sí mismos no como justicieros, sino como lo que eran, matones borrachos a punto de cometer un acto monstruoso. La bravuconería se desvaneció de sus rostros, reemplazada por la vergüenza y la vacilación. El cabecilla, Hernán, con el rostro rojo de furia y confusión, bajó lentamente su garrote. Estaba atrapado. Su rabia no tenía a dónde ir. «Esto no ha terminado», escupió. Las palabras carentes de la convicción de antes de guiar a sus hombres en una frustrada retirada. Valentina permaneció de pie, viendo cómo se alejaban, temblando de pies a cabeza ahora que la adrenalina comenzaba a abandonarla. Sus piernas amenazaron con ceder. Justo cuando pensó que iba a derrumbarse, la mano de Chato se posó suavemente en su hombro. El contacto fue ligero, pero firme y cálido, un ancla que la devolvió a la tierra. No dijo nada, pero en ese simple gesto, ella sintió algo nuevo: gratitud, respeto, una conexión. La confrontación no dejó heridas profundas en la piel de él, pero las invisibles, las del alma de ambos, comenzaron a sanar a través de silenciosos actos de cuidado. Cuando regresaron al Wicube, el campamento entero pareció contener la respiración. Las miradas que los siguieron ya no eran de fría hostilidad, sino de una desconcertada curiosidad. La mujer blanca no era una carga débil, sino una leona, y su jefe, Chato, la había dejado protegerlo. Era algo nuevo, algo que nadie sabía cómo interpretar. Dentro de la vivienda, el silencio regresó, pero era diferente al de los días anteriores. Ya no estaba lleno de desconfianza, sino de una extraña e incómoda intimidad. La adrenalina que había sostenido a Valentina se disipó de golpe, dejándola con un temblor que no podía controlar y un agotamiento que le llegaba hasta los huesos. Se sentó en sus pieles, abrazándose a sí misma. Fue entonces cuando lo vio. En el antebrazo de Chato, justo debajo del codo, había un corte. No era profundo, pero sangraba lentamente, probablemente causado por una piedra afilada lanzada durante el caos inicial. Él parecía no notarlo, o no darle importancia, mientras guardaba un cuchillo. Valentina se puso de pie, buscó un trozo de tela limpia y lo humedeció con el agua del odre. Se acercó a él sin decir palabra. Chato levantó la vista. Sus ojos se estrecharon con recelo cuando ella extendió la mano hacia su herida. Él apartó el brazo bruscamente, un gesto instintivo de rechazo a cualquier contacto. Valentina no retrocedió. Lo miró directamente a los ojos,
su propia mirada firme y decidida, y volvió a señalar el corte con el paño húmedo. No era una petición, sino una afirmación silenciosa. «Déjame ayudarte». Por un largo momento él la estudió, su rostro tan inescrutable como siempre. Finalmente, con una exhalación casi imperceptible, relajó los hombros y extendió el brazo herido. Ella se arrodilló frente a él y comenzó a limpiar la herida. Sus movimientos eran suaves y concentrados, su tacto sorprendentemente delicado. Limpió la sangre y la suciedad con cuidado, ajena a todo lo que no fuera esa pequeña tarea. Chato no se movió, pero Valentina podía sentir la tensión de sus músculos bajo sus dedos. Él no la miraba a ella, sino a sus manos, observando cómo una mujer que había sido su enemiga por decreto, ahora curaba sus heridas con una ternura inesperada. Cuando terminó, él retiró el brazo lentamente, el contacto roto, pero algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. A la mañana siguiente, el cuerpo de Valentina le pasó factura por el estrés del día anterior. Se despertó con una oleada de náuseas tan violenta que apenas tuvo tiempo de salir a trompicones del Wicube antes de vomitar. Se quedó allí, de rodillas, débil, mareada y profundamente miserable. Chato salió de la vivienda y la observó por un momento, su rostro impasible. Por un instante, ella sintió una punzada de humillación y abandono. Él simplemente se dio la vuelta y se adentró en el monte sin decir una palabra. Valentina se arrastró de vuelta a la sombra del Wicube, sintiéndose más sola que nunca. Pero unos 20 minutos después, Chato regresó. En sus manos no traía un arma, sino un manojo de hojas de color verde plateado que desprendían un aroma penetrante y mentolado. Sin mirarla, se arrodilló junto al fuego apagado, machacó las hojas entre dos piedras con una destreza sorprendente y las puso en un cuenco de madera al que añadió agua caliente de una vasija. Se acercó y le ofreció el cuenco. El vapor que ascendía olía a tierra y a menta, un aroma extrañamente reconfortante. Valentina lo tomó, sus dedos rozando los de él. El contacto fue eléctrico, un reconocimiento silencioso. Él no tenía por qué haber hecho eso. Podría haberla ignorado, pero en lugar de eso, había usado su conocimiento del desierto, su herencia, para ofrecerle alivio. Fue un acto de reciprocidad, un gesto que decía más que 1000 palabras. Él, el guerrero, también era un sanador, y ella, la forastera, era digna de su cuidado. Más tarde, compartieron una comida de tortas de maíz y cecina. El silencio entre ellos ya no era tenso, sino casi cómodo. Fue él quien lo rompió, con su español limitado pero claro. Señaló el vientre de ella. «Niño, ¿bien?» La simpleza de la pregunta la conmovió profundamente. Era la primera vez que alguien en ese lugar reconocía a su hijo como una persona, no como un problema. «Sí», respondió ella, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Es fuerte». Él asintió, una única y solemne inclinación de cabeza. Un puente, frágil pero real, se había construido sobre el abismo que los separaba. Mientras ella tomaba un sorbo del té, sus miradas se encontraron por encima de la taza. La pregunta en su mente ya no era «¿qué he hecho?», sino una nueva, llena de esperanza. «¿Quién eres en realidad?». Todo hombre tiene un lugar secreto, pero el suyo no era la guarida de un guerrero, sino un santuario para la palabra escrita. En los días que siguieron a la confrontación, una nueva normalidad se instaló entre ellos. La quietud persistía, pero ahora estaba tejida con hilos de un entendimiento tácito. Compartían las comidas en un silencio cómodo y a veces intercambiaban frases cortas en un español que él se esforzaba por mejorar y que ella escuchaba con paciencia. Valentina notó que la gente del campamento ya no la miraba con hostilidad. Ahora, en sus ojos, veía una curiosidad cautelosa, un respeto ganado a pulso. Se sentía menos como una prisionera y más como una parte de algo, aunque aún no supiera exactamente de qué. Una mañana, después de su comida matutina, Chato se levantó y, en lugar de tomar sus armas para ir a cazar, se detuvo en la entrada del Wicube y la miró. Con un simple gesto de la cabeza, le indicó que lo siguiera. No dio ninguna explicación. Valentina sintió una punzada de la antigua incertidumbre, pero fue rápidamente superada por una oleada de curiosidad. El hombre que le preparaba tés curativos
y que había aceptado su cuidado, no era el mismo salvaje que había imaginado en Tres Cruces. Confiaba en él. Sin dudarlo, se levantó y lo siguió. Se alejaron del campamento, tomando un sendero que se adentraba en el laberinto de cañones y colinas rocosas que protegían la ranchería. El sol de la mañana era cálido pero agradable, y el aire olía a pino y a tierra húmeda. Caminaron durante casi una hora, en silencio, hasta llegar a una pared de roca escarpada, cubierta de maleza y aparentemente impenetrable. Chato se detuvo, examinó los alrededores como para asegurarse de que estaban solos, y luego se dirigió a un grupo de rocas cubiertas de enredaderas. Con un esfuerzo que apenas se notó en su musculosa espalda, apartó una gran piedra que ocultaba una abertura oscura y estrecha. Se agachó y se deslizó dentro, desapareciendo en la oscuridad. Desde el interior, su voz llegó hasta ella. Tranquila, no temas, entra. En el video anterior les conté la historia de una mujer embarazada que rescató a un hombre apache atado a una cerca. En este video, veremos cómo la mujer salva a un hombre apache y qué sucederá después en su vida. El corazón de Valentina latía con fuerza. Miró la abertura negra, una boca abierta en la tierra. Por un instante, el miedo a lo desconocido la paralizó, pero luego recordó la mano de él en su hombro, el té caliente que le había ofrecido. Tomó una profunda bocanada de aire y lo siguió. El interior era fresco y olía a polvo antiguo y a papel. Estaba casi a oscuras, pero vio a Chato encender una pequeña lámpara de aceite. Una luz dorada y vacilante parpadeó, creciendo hasta iluminar el espacio y revelar el secreto que contenía. Valentina se quedó sin aliento. No estaban en una cueva ordinaria, estaban en una biblioteca. A lo largo de las paredes de roca, había estantes toscamente tallados en madera, y sobre ellos, docenas y docenas de libros. Libros de todos los tamaños y grosores, con cubiertas de cuero gastado y lomo de tela descolorida. Vio textos en español, en inglés, e incluso algunos en latín. Su mirada recorrió los títulos: Filosofía de Platón, Las aventuras de Don Quijote, Historias de los antiguos imperios, Tratados de botánica, y lo que la dejó más atónita, varios volúmenes pesados sobre la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. Era un tesoro imposible, un oasis de conocimiento en el corazón del territorio apache. Se acercó a uno de los estantes y pasó los dedos con reverencia sobre el lomo de un libro. Esto explicaba tantas cosas: su silencio, que no era vacío sino contemplación, su español limitado pero preciso, la inteligencia calculadora que había vislumbrado en sus ojos. Un sacerdote de una misión, dijo Chato a su espalda, su voz sonando extrañamente vulnerable en el silencio de la cueva. Me encontró cuando era un niño. Vio hambre en mí. Me enseñó a leer. Desde entonces, los he reunido, trocando pieles, a veces encontrándolos en carros abandonados. Valentina se giró para mirarlo. Él la observaba con una intensidad casi dolorosa, esperando su juicio. Esperaba ver en su rostro el mismo rechazo que había visto en los de su propia gente cuando sospechaban que sus costumbres eran demasiado extrañas, o el miedo que vería un colono al descubrir que el salvaje podía leer sus pensamientos y sus leyes. Pero en el rostro de Valentina no había miedo ni rechazo, solo un asombro que se transformaba en una profunda y luminosa comprensión. Esto no es extraño, susurró ella, su voz llena de una emoción genuina. Es hermoso. Chato, esto es quien eres en realidad. La tensión abandonó los hombros de él. Un cambio casi imperceptible, pero que lo transformó por completo. Ella se acercó a él, su mirada firme y clara. Este secreto está a salvo conmigo, le prometió, poniendo una mano sobre su corazón. Lo protegeré, como te protegí a ti. Su promesa resonó en la quietud de la cueva, un voto más sagrado que el que habían murmurado a la fuerza en la iglesia. La aceptación de ella no era solo de él como hombre, sino de la totalidad de su ser, del puente que él representaba entre dos mundos. Conmovido por sus palabras, la mirada de Chato se desvió hacia uno de los estantes, deteniéndose en un libro en particular. Se acercó y lo tomó. Chato tomó un libro sobre leyes americanas, sus páginas gastadas. Miró del libro a Valentina, y un plan, frágil pero lleno de esperanza, comenzó a formarse en su mente. Justo cuando una frágil paz se había forjado entre dos personas, el mundo exterior envió una tormenta para destrozarlo todo.
Las semanas que siguieron al descubrimiento de la cueva transformaron su relación. La biblioteca secreta se convirtió en su santuario, un espacio neutral donde las barreras entre sus dos mundos se difuminaban. Valentina, con su educación formal, le ayudaba a organizar los libros por temas y autores, mientras que Chato, a cambio, le enseñaba los nombres de las estrellas en lengua apache y los secretos de las plantas del desierto. Por primera vez desde su llegada, Valentina se sentía útil, una colaboradora en lugar de una carga. El respeto mutuo crecía cada día, y con él, un afecto silencioso y profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Esta paz, tan preciosa y tan duramente ganada, fue hecha añicos una mañana por el sonido de una corneta militar. El sonido, agudo y arrogante, era una profanación en la quietud del valle. 2 soldados del ejército de los Estados Unidos, con sus uniformes azules y sus rifles al hombro, entraron en el campamento sin ser anunciados. Su líder, un sargento con el rostro curtido y una expresión de perpetuo desdén, exigió ver al jefe. Chato salió a su encuentro, con Valentina unos pasos detrás de él. La tensión se apoderó del campamento al instante. Las mujeres recogieron a sus hijos y los hombres aparecieron en las entradas de sus wickiups, sus manos nunca lejos de sus armas. El sargento no perdió el tiempo en formalidades. Desenrolló un pergamino con un sello oficial y leyó en voz alta, su tono monótono y desprovisto de toda emoción. Las palabras eran un decreto frío y burocrático, pero cada una de ellas era un golpe de martillo al corazón del pueblo apache. Por orden del Departamento del Interior, y para asegurar la paz duradera en este territorio, la tribu Chiricahua actualmente residente en este valle será reubicada en la reserva de San Carlos en un plazo de 30 días. Esta medida se toma para su propia protección y pacificación. Cualquier resistencia será considerada un acto de hostilidad contra el gobierno de los Estados Unidos. Cuando terminó de leer, un silencio mortal cayó sobre el campamento. Era el silencio que precede a un terremoto. Luego, un murmullo bajo, como el gruñido de una bestia herida, comenzó a crecer entre la gente. Los soldados, sintiendo el cambio en el aire, retrocedieron lentamente hacia sus caballos y se marcharon tan rápido como habían llegado, dejando tras de sí la devastación. Esa noche, todo el campamento se reunió alrededor de un gran fuego. Las llamas danzaban salvajemente, proyectando sombras alargadas y monstruosas sobre los rostros tensos y furiosos. El ritmo de un único tambor resonaba en el aire, un latido lento y ominoso que hablaba de guerra. Uno a uno, los ancianos y los jefes guerreros se pusieron en pie para hablar. Sus voces, cargadas de generaciones de dolor y traición, clamaban por la lucha. Hablaron de los tratados rotos, de la tierra sagrada de sus antepasados y del honor. Era mejor morir luchando en el hogar que los vio nacer, decían, que vivir como prisioneros en una tierra estéril. Cuando le llegó el turno a Chato, se levantó y pidió calma. Habló de la fuerza del ejército, de sus cañones y de sus números infinitos. Una guerra abierta, argumentó, no sería una batalla por el honor, sino un suicidio colectivo. Pero sus palabras de cautela fueron recibidas con murmullos de desaprobación. Entonces, un guerrero joven y vehemente llamado Nakai se puso en pie y lo señaló. «Tus palabras son las de un hombre débil», gritó, su voz llena de desprecio. «Quizás la sangre blanca con la que ahora duermes ha enfriado el fuego de tu corazón». La acusación flotó en el aire, venenosa y cruel. Todas las miradas se volvieron hacia Valentina, que estaba sentada en la periferia del círculo, sintiéndose de repente tan forastera como el primer día. El consejo estaba al borde de tomar una decisión fatal, arrastrado por el dolor y el orgullo. Fue en ese momento crítico que Valentina se levantó. El corazón le latía con tanta fuerza que temía que se le saliera del pecho, pero sus piernas se movieron con una determinación férrea. Atravesó el círculo de gente, ignorando las miradas de asombro y las exclamaciones ahogadas. No se detuvo hasta llegar al lado de Chato. Se plantó junto a él, un frente unido ante todo el consejo. No se dirigió a ellos, miró a su esposo, y aunque habló en español, su voz fue lo suficientemente clara y apasionada como para que todos sintieran su urgencia. «Chato, la guerra es lo que ellos quieren», dijo, su mirada fija en la de él. «Es una trampa para justificar aniquilarlos.
Tiene que haber otra manera. Tú tienes el conocimiento. Usa sus propias palabras, sus propias leyes, en su contra. Los guerreros no entendieron sus palabras, pero comprendieron la escena. La mujer blanca, la causa de sus sospechas, no estaba pidiendo a su marido que se rindiera. Lo estaba instando a luchar, pero de una manera que no podían comprender. Su valentía al hablar en ese momento, su inquebrantable solidaridad con el hombre que la había acogido, detuvo en seco el impulso bélico del consejo. Un silencio desconcertado reemplazó los gritos de guerra. Chato miró a Valentina y luego a los rostros furiosos que lo rodeaban. En los ojos de ella, vio reflejada la sabiduría de su biblioteca secreta. Vio un camino estrecho y difícil, pero un camino que no conducía a una masacre. Levantó una mano pidiendo silencio y se dirigió a su gente. Ella tiene razón. No lucharemos con sus armas. Lucharemos con sus leyes. En la oscuridad de la noche, su única luz era una vela parpadeante. Su única arma, la tinta y el papel. Su único ejército, ellos dos. La decisión de Chato había sido recibida por su gente con un escepticismo cargado de desesperación. No creían en las leyes del hombre blanco, que habían sido torcidas y rotas demasiadas veces. Pero la alternativa era una guerra que sabían que no podían ganar. Así que le concedieron a su jefe lo que pedía. Tiempo, 30 días. Un mes para desviar el curso de un río, con nada más que palabras. La cueva se convirtió en su cuartel general, su sala de guerra. Cada noche, después de que el campamento se sumía en un sueño intranquilo, se escabullían hacia su santuario secreto. Allí, a la luz danzante de una vela o una pequeña lámpara de aceite, comenzaba su verdadera batalla. El tiempo era su enemigo más acuciante. Cada grano de arena que caía en el reloj de su imaginación los acercaba más al día de la expulsión. El proceso era arduo y agotador. Chato, que durante años solo había leído por el placer del conocimiento, ahora leía con la ferocidad de un guerrero, buscando una debilidad en la armadura de su enemigo. Se sumergía en los pesados volúmenes de leyes y en las copias de tratados firmados y olvidados. Su dedo seguía las líneas de texto, deteniéndose para dictarle a Valentina pasajes clave en su español cuidadoso. Aquí decía, su voz baja y concentrada: el Tratado de 1852. Prometieron respetar estas fronteras para siempre. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. Valentina se convirtió en mucho más que su escriba. Era su estratega. Escuchaba atentamente, su pluma volando sobre el papel, pero su mente trabajaba a la par que la de él. Organizaba sus hallazgos, convertía los fríos hechos legales en un argumento coherente y persuasivo. No podemos solo decir que rompieron su palabra, Chato le explicaba con paciencia. Tenemos que presentarlo de una manera que ellos entiendan, con respeto, pero con firmeza. Debemos apelar a su propio código de honor y a la ley que dicen venerar. Era un baile intelectual, una fusión de dos mentes. Él poseía el conocimiento en bruto, los tesoros escondidos en aquellas páginas. Ella tenía la intuición, la comprensión de la mentalidad del hombre blanco, la habilidad para pulir esos tesoros y convertirlos en armas afiladas. ¿Alguna vez han sentido el peso del mundo sobre sus hombros, con solo una pequeña llama de esperanza para guiarlos? Así se sentían ellos en la quietud de aquella cueva, dos almas luchando contra un imperio. Una noche, después de casi una semana de trabajo incesante, la tensión finalmente hizo mella en Chato. Dejó caer un libro sobre la mesa improvisada y se pasó las manos por el rostro con un gesto de profunda fatiga. Es inútil, murmuró, la desesperanza tiñendo su voz. Son solo palabras en papel. Ellos tienen rifles, cañones, vendrán y nos echarán, y este papel solo servirá para encender su fuego. Valentina dejó la pluma. El silencio se llenó con el sonido de su propia respiración y el crepitar de la vela. Vio la derrota en los hombros de su marido, el peso de toda su gente aplastándolo. Se levantó y se acercó a él. Puso una mano suavemente sobre la de él, que descansaba sobre la mesa. Si permanecemos en silencio, dijo ella, su voz no más que un susurro, pero llena de una fuerza inquebrantable, nuestro hijo nacerá en el exilio. Esta lucha ya no es solo por tu gente, Chato.
Es por nuestra familia. Sus palabras lo cambiaron todo. Chato levantó la vista. Sus ojos encontraron los de ella en la penumbra. Luego, su mirada bajó hasta el vientre de Valentina, donde su hijo, su heredero, descansaba. La lucha dejó de ser una carga abstracta por un pueblo, y se convirtió en algo ferozmente personal. Era el futuro de su hijo lo que estaba escribiendo en esas páginas. Una nueva determinación, más fuerte que antes, endureció su expresión. Volvió a tomar el libro. «Sigue escribiendo», dijo. Con un propósito renovado, trabajaron durante las noches siguientes, hasta que el documento estuvo completo. Eran varias páginas, escritas con la caligrafía clara y firme de Valentina. No era una súplica, sino una petición formal. No era una queja, sino un argumento legal. Citaba tratados, artículos de la Constitución y las propias promesas del gobierno. Era una obra de lógica, respeto y una firmeza inquebrantable. Era el fruto de su unión, un arma forjada con el conocimiento de él y la voz de ella. Lo leyeron una última vez, la luz de la vela iluminando las palabras que contenían su única esperanza. Valentina dobló cuidadosamente las páginas. Valentina sostuvo el documento terminado, la tinta aún fresca. El campo de batalla final no era una llanura polvorienta, sino un despacho pulcro. El enemigo no era una turba enloquecida, sino un hombre armado con autoridad absoluta. El viaje al fuerte Grant les llevó 2 días. Cabalgaron en silencio, el documento cuidadosamente envuelto en cuero y guardado en las alforjas de Valentina. Cada milla que los acercaba a su destino, Valentina sentía una extraña calma apoderarse de ella. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el fondo de su estómago, pero estaba cubierto por una capa de una determinación tan dura como el acero. Repasaba mentalmente los argumentos, las frases que había ensayado con Chato en la seguridad de su cueva. Chato cabalgaba a su lado, su rostro tan sereno como siempre, pero sus ojos no dejaban de escudriñar el horizonte. Él era su guardia silenciosa, su pilar de fuerza. Eran 2 mundos cabalgando juntos hacia el corazón del poder que pretendía destruirlos. El fuerte era una cicatriz geométrica en el paisaje, una fortaleza de murallas altas y líneas rectas que desafiaba la belleza salvaje de la tierra que lo rodeaba. Soldados con uniformes impecables marchaban con una rigidez mecánica, y la bandera de los Estados Unidos ondeaba en el centro del patio, un símbolo de orden y conquista. Al llegar a la puerta, el sargento de guardia los miró con una mezcla de sorpresa y desprecio. Un jefe apache y una mujer blanca embarazada. La visión era tan inusual que tardó un momento en reaccionar. «Tenemos una cita con el coronel Thorne», dijo Valentina. Su voz clara y sin rastro de vacilación. Los hicieron esperar. Durante más de 1 hora, permanecieron sentados en un banco de madera en una antesala austera. Era una táctica de poder deliberada, diseñada para minar su confianza, para recordarles su insignificancia. Los soldados pasaban y los miraban de reojo, murmurando entre ellos. Valentina ignoró las miradas, cerró los ojos y se concentró en la respiración, en el movimiento suave de su hijo dentro de ella. Este era el futuro por el que luchaba. Chato se sentó a su lado, inmóvil como una roca, su paciencia infinita un reproche silencioso a la arrogancia del coronel. Finalmente, un joven teniente les abrió la puerta. La oficina del coronel Elias Thorne era un reflejo perfecto del hombre. Era una habitación grande, ordenada hasta el extremo. Un enorme escritorio de roble pulido lo dominaba todo, una barricada de autoridad. En las paredes colgaban mapas del territorio, salpicados de alfileres rojos que marcaban las supuestas zonas hostiles. Thorne estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ellos. Era un hombre alto, de unos 50 años, con el pelo cano y una espalda tan rígida como el asta de la bandera que adornaba una esquina. Se giró lentamente. Su rostro era severo, sus ojos grises y fríos como el acero. No los invitó a sentarse. «Tienen 10 minutos», dijo, su voz tan cortante como el filo de un sable. «Supongo que vienen a suplicar por más tiempo o por una ración extra para el viaje». La respuesta a ambas cosas es no. Valentina dio un paso adelante. Chato se quedó un paso detrás de ella, una presencia imponente y silenciosa. Con una mano firme que no delataba el torbellino en su interior, ella colocó el fajo de papeles sobre la superficie pulida del escritorio. «Coronel Thorne», dijo, su voz resonando con una calma que sorprendió incluso a sí misma. «No estamos aquí para suplicar.
Estamos aquí para discutir la ilegalidad de su orden. Thorn enarcó una ceja, una expresión de diversión condescendiente en su rostro. Cogió los papeles, más por curiosidad que por interés genuino, pero a medida que sus ojos recorrían la primera página, su expresión comenzó a cambiar. La diversión se desvaneció, reemplazada por la irritación, luego por la sorpresa y, finalmente, por una concentración total. Valentina no esperó a que terminara. Comenzó a hablar, presentando su caso con una lógica impecable. La orden de reubicación, coronel, viola directamente los términos del Tratado de Paz de 1852, firmado por el gobierno que usted representa. El artículo 4 de dicho tratado garantiza a la gente de Chato el derecho a estas tierras a perpetuidad. Una garantía que su orden ignora por completo. Thorn levantó la vista del papel, su mirada era dura. Ese tratado fue firmado en otras circunstancias. Las incursiones y la violencia han invalidado esos viejos acuerdos. La seguridad nacional tiene prioridad. ¿Qué incursiones, señor?, replicó Valentina sin inmutarse. El pueblo de Chato ha vivido en paz dentro de las fronteras acordadas durante más de una década. No ha habido un solo incidente confirmado que justifique una acción tan drástica como la expulsión de todo un pueblo de sus hogares ancestrales. Su orden no se basa en hechos, sino en prejuicios. Él se levantó, intentando intimidarla con su altura y su uniforme. Se apoyó en el escritorio con los nudillos. Yo cumplo órdenes, señora, órdenes que vienen de Washington. Su disputa no es conmigo. Nuestra disputa es con la ilegalidad de la orden que usted está a punto de ejecutar, insistió Valentina, su voz ganando fuerza. La Constitución, la misma que usted juró defender, prohíbe la expropiación de tierras sin el debido proceso. Este documento, dijo, señalando los papeles, es una petición formal que demuestra que no ha habido debido proceso. Si procede con la reubicación, no solo estará violando un tratado, sino también las leyes fundamentales de su propia nación. Thorn se quedó sin palabras por un momento. Miró a Chato, que seguía en silencio, pero cuya mirada fija era un desafío en sí misma. Luego volvió a mirar a Valentina, a su vientre hinchado, símbolo de un futuro que se negaba a ser borrado. El coronel se dio cuenta de que estaba en una trampa. Esta mujer no era una suplicante histérica, era una adversaria formidable. El documento que tenía delante no era una queja, era una bomba legal. Ignorarlo podría significar una investigación del Congreso, un escándalo que mancharía su impecable carrera. Hacerlo cumplir ahora significaba crear un precedente peligroso y arriesgarse a una batalla legal que no estaba seguro de poder ganar. Era un hombre del sistema, un sistema que, por una vez, se había vuelto contra él. Con un gruñido de pura frustración, arrebató la orden original de un cajón, tomó una pluma, la hundió en un tintero de tinta roja y escribió una sola palabra en diagonal sobre el texto con trazos furiosos: anulada. Luego, golpeó el papel con un sello con una fuerza que hizo temblar el tintero. Esto retrasa lo inevitable, nada más masculló, empujando el papel al otro lado del escritorio. Ahora, salgan de mi vista. Sin una palabra, Valentina tomó la orden anulada. Chato le dirigió una última mirada al coronel, una mirada que no contenía ni triunfo ni odio, solo una profunda e inquebrantable dignidad. Luego se giraron y salieron de la oficina. Caminaron por el fuerte, con la cabeza alta, bajo las miradas atónitas de los soldados que no entendían lo que acababa de pasar. Salieron del fuerte, con la orden anulada en la mano. Habían ganado. Al salir a la luz del sol, Valentina se detuvo. Se llevó una mano al vientre y se apoyó en Chato, sintiendo por fin todo el peso de la confrontación. 6 meses después, el sonido de los gritos de guerra había sido reemplazado por la risa de los niños, recitando letras en 2 idiomas diferentes. La victoria en el fuerte Grant no trajo un desfile ni una celebración ruidosa. Su impacto fue más silencioso y profundo, como la lluvia mansa que empapa la tierra sedienta después de una larga sequía. La noticia se extendió, creando una onda de choque. En Tres Cruces, el odio dio paso a un respeto a regañadientes. En el campamento Apache, la desesperación se transformó en una esperanza casi olvidada. La amenaza inmediata había desaparecido, y en el vacío que dejó, algo nuevo comenzó a crecer. La prueba más visible de este cambio
Era una modesta construcción de adobe que se erigía en el terreno neutral entre el campamento y el pueblo. No era una iglesia ni un puesto comercial, era una escuela. Fue construida por manos apaches y por las de algunos trabajadores mexicanos de Tres Cruces que, inspirados por el coraje de Valentina o simplemente cansados del odio, habían ofrecido su ayuda. El edificio era un puente literal y simbólico entre dos mundos. Ese día era la inauguración. El sol de la mañana brillaba sobre una pequeña multitud reunida frente a la puerta abierta. Había familias apaches, sus hijos vestidos con sus mejores ropas, y para sorpresa de muchos, también estaba el alcalde de Tres Cruces, junto con un puñado de familias del pueblo. Chato, de pie en el umbral, ya no parecía solo un jefe guerrero. Había una nueva luz en sus ojos, la de un maestro. Daba la bienvenida a cada niño, apache o mexicano, con una solemne inclinación de cabeza. Es increíble cómo las semillas del coraje, plantadas en el momento más oscuro, pueden florecer en un jardín de esperanza para todos. Valentina observaba la escena desde un banco de madera cercano, meciendo suavemente al pequeño bulto que descansaba en sus brazos. Su hijo, nacido 2 meses atrás, dormía plácidamente, ajeno a la revolución silenciosa que su existencia había ayudado a inspirar. Era un niño sano y hermoso, con el cabello oscuro de su padre y los ojos de su madre. Era el símbolo viviente de la unión, la prueba de que de los comienzos más hostiles podía nacer el amor. Mientras observaba, una figura se acercó a ella. Era la anciana que la había recibido con tanto desprecio el primer día. La mujer se movía con lentitud. Su rostro arrugado era una máscara de emociones complejas. Se detuvo frente a Valentina, sus ojos oscuros examinando primero a la madre y luego al niño. Por un momento, Valentina sintió una punzada de la antigua aprensión, pero entonces, la anciana extendió sus manos huesudas. No estaban vacías. Sostenía una pequeña manta, tejida con una habilidad exquisita y adornada con intrincados patrones de cuentas de colores. Sin decir una palabra, la mujer se inclinó y colocó la manta suavemente sobre el bebé dormido. Luego, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Valentina. No hubo disculpas ni grandes discursos, solo un leve asentimiento, un gesto de reconocimiento, de aceptación. Y en los ojos de la anciana, Valentina vio por fin lo que tanto había anhelado. Ya no era la forastera, la mujer blanca. Era uno de ellos. Era la madre del nieto de su pueblo. Valentina le devolvió una sonrisa temblorosa, las lágrimas de gratitud brillando en sus ojos. El círculo se había cerrado. Estaba en casa. La pequeña ceremonia concluyó. El murmullo de las voces de los niños aprendiendo juntos flotaba desde el interior de la escuela. El alcalde se acercó a Chato y le estrechó la mano. El sol comenzaba a descender, bañando el valle en una luz dorada y apacible. Valentina se levantó, con su hijo seguro en sus brazos, y caminó hacia la escuela. Se detuvo en la puerta, observando a su esposo de pie frente a sus alumnos, su figura recortada contra la luz del interior. Él se giró y le sonrió. Una sonrisa genuina y plena que transformó su rostro severo. Valentina miró la escuela, miró a su hijo y luego al horizonte. El futuro ya no era algo que temer, sino una página en blanco esperando a ser escrita. Juntos, la historia de Valentina y Chato es más que un relato del viejo oeste. Es un eco que resuena en nuestros propios corazones. Nos recuerda cómo dos almas, arrojadas juntas por el odio y la desconfianza, eligieron construir un futuro en lugar de perpetuar una guerra. Vemos cómo el instinto protector de una madre se convirtió en el escudo de todo un pueblo, y cómo el conocimiento oculto de un hombre se transformó en la llave para la paz. Su legado no fue de batallas ganadas con armas, sino de una victoria conseguida con la fuerza de la empatía y la valentía de la razón. A menudo, los puentes más fuertes no se construyen con piedra ni con madera, sino con el coraje de un solo corazón dispuesto a cruzar el abismo del prejuicio. La historia de Valentina nos enseña que un acto de valentía, por pequeño que parezca, puede alterar el curso del destino, no solo para uno mismo, sino para las generaciones venideras. Tómate un momento para reflexionar sobre esta narración. Piensa en los puentes que puedes construir en tu propia vida, porque la calidez y la esperanza de esta historia no tienen por qué terminar aquí. A continuación, tienes 2 historias más que destacan directamente en tu pantalla.
Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Si este relato ha conmovido tu corazón, considera la posibilidad de ser tú quien tienda un puente de amabilidad hacia alguien que lo necesite. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de nuestro canal.